Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video vamos a hablar específicamente sobre la segunda etapa de la fotosíntesis, que es la etapa independiente de luz. Es decir, que no se necesita luz, no se necesitan fotones como en la etapa anterior. Es decir, que ocurre las 24 horas, haya o no haya luz. La energía química que se almacenó en el ATP y en el NADP proveniente de la etapa dependiente de luz va a ser utilizada ahora para reducir el átomos de carbono. Entonces, el ATP y el NADP que han sido producidos se van a utilizar para reducir el carbono, estando disponible para las células fotosintéticas en forma de dióxido de carbono, porque recuerden que para las plantas ingresa dióxido de carbono. Entonces este dióxido de carbono se va a fijar para producir luego moléculas de hidratos de carbono, que es ese famoso alimento que producen las plantas. Bien, esta reducción del carbono se va a producir ¿en dónde? En el estroma del cloroplasto, así como la etapa dependiente de luz ocurre en la membrana tilacoide. En esta etapa independiente de luz va a ocurrir en el estroma del cloroplasto y es un conjunto cíclico de reacciones que se denomina ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin. En este ciclo, al igual que en el ciclo de Krebs de la respiración celular, con cada giro se va a regenerar el compuesto del comienzo. Entonces, vamos a ver de qué se trata este ciclo de Calvin. Fíjense. El compuesto inicial y final del ciclo es un azúcar que tiene 5 carbonos con 2 fosfatos unidos y es, en este caso, la ribulosa 1,5-difosfato, también conocida con el nombre de RUDP, ribulosa 1,5-difosfato. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir la primera fase, que es la fase 1, denominada fase de fijación. ¿Qué va a ocurrir? El dióxido de carbono se une a esta ribulosa 1,5-difosfato y va a formar un compuesto, digamos, inestable de 6 carbonos, que luego se va a escindir en 2 compuestos de 3 carbonos cada uno, denominados 3-fosfoglicerato o su nombre abreviado PGA. Este PGA son 2 y tienen 3 átomos de carbono cada uno. Este ciclo de Calvin también se llama vía de los 3 carbonos porque justamente cada PGA tiene 3 carbonos. Bien, luego sigue la segunda fase, que es la etapa de la reducción, donde estos PGA se van a reducir a merced de los NAD, formando moléculas denominadas PGA o fosfogliceraldehído. Luego, la tercera fase va a ser la regeneración de la ribulosa 1,5-difosfato. ¿Qué hay que tener en cuenta en el ciclo de Calvin? Que para formar un azúcar de 6 carbonos, como es por ejemplo la glucosa, es necesario introducir 6 moléculas de dióxido de carbono. Por lo tanto, el ciclo de Calvin para formar un azúcar de 6 carbonos tiene que dar 6 vueltas. Entonces así se van a formar 2 moléculas de fosfogliceraldehído, 2-pegal, que cada una tiene 3 carbonos, que se van a unir luego para formar, obviamente, la glucosa. Bien, ¿qué ocurre? Generalmente la glucosa producida luego se va a combinar con fructosa para obtener sacarosa, porque más fructosa y se va a formar un disacárido llamado sacarosa. Porque la sacarosa es una forma encerrada
de transportar a esa glucosa. Es decir, que la glucosa está como encerrada adentro de esa sacarosa. Y de esa forma la puede transportar en la savia elaborada. Así que bueno, en este video lo que vimos fue la etapa independiente de luz, también conocida con el nombre de ciclo de Calvin, donde todo ese ATP y todo ese NAD producido en la etapa anterior, en la etapa dependiente de luz, es utilizado para fijar y reducir ese dióxido de carbono incorporado y formar el hidrato de carbono que le va a servir como alimento a la planta. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.